Muy buenas a todos, ACM al micro, estamos de vuelta con Pokémon para realizar una pequeña review en colaboración con la web nintenderos.com que me ha pedido amablemente que les eche un cable y yo encantado de la vida de colaborar con ellos. En fin, vamos entrando en materia. Por fin ha llegado el titán de titanes, ha llegado el vende consolas. Por fin tenemos entre nosotros la nueva generación de Pokémon, Pokémon X y Pokémon Y. Os parecerá una chorrada inmensa, pero no puedo evitar estar diciendo esto sin tener los pelos como escarpias y me ha pasado desde siempre con cada nueva generación, la verdad. De todas formas, también estoy seguro de que muchos sabéis de lo que hablo, ya que pocas sagas, pocos juegos hacen esperar tanto como una nueva generación de Pokémon. Y en parte es bueno, ya que es algo que ayuda a la saga a evolucionar. No se trata de la típica saga sobreexplotada, sino que Pokémon cuenta tan solo con 6 juegos principales, por así decirlo, es decir, 6 generaciones a lo largo de 14 añazos, desde que Rojo y Azul vieron la luz en territorio europeo y americano allá por 1999. ¿Por qué tanta espera entre generación y generación? Pues precisamente para que existan cambios sustanciales entre una y otra y que se incluyan novedades suficientemente notorias como para excusar la salida de una nueva generación. Y contra todo pronóstico, esta sexta generación viene cargadita de novedades, pero para poder apreciarlas como es debido, vamos a hacer un breve y resumido repaso de cómo ha influido la salida de cada nueva generación en la saga. La segunda fue, posiblemente, la que mayores cambios implementó y la que asentó gran parte de las bases de las futuras generaciones. Incluía un sistema de tiempo mediante la incorporación de un reloj en tiempo real que afectaba las condiciones jugables y a ciertos eventos del juego. Se nos dio la capacidad de equipar objetos a nuestros Pokémon para que los utilizaran automáticamente en combate. Se añadieron 2 nuevos tipos a los por entonces 15 existentes, el acero y el siniestro. La estadística anteriormente conocida como especial pasó a diferenciarse entre ataque especial y defensa especial. Y fue en esta segunda generación donde nació el sistema de crianza Pokémon. Naturalmente también se incluyeron muchos nuevos Pokémon, nuevos objetos, nuevos ataques, nuevos personajes, etc. Pero esto es algo que obviaremos ya que es algo que ocurre siempre con cada nueva generación. Por otra parte, la llegada de la tercera generación también introdujo cambios sustanciales, siendo los más importantes el nacimiento de los combates dobles, la posibilidad de pelear con 2 Pokémon al mismo tiempo. Las habilidades y naturalezas de los Pokémon, un cambio importantísimo que también ayudó a asentar las bases del metajuego actual. Hubo una notoria mejora en el apartado gráfico, al tratarse de una nueva generación de consolas. Y algo que nos sorprendió a la mayoría, desapareció el ciclo día-noche introducido en la segunda generación. Seguía funcionando como tal, es decir, los eventos que ocurrían solo de noche, como por ejemplo la evolución de Eevee a Umbreon, funcionaban correctamente, pero visualmente siempre era de día. También hubo algún cambio menor, como la aparición de los concursos Pokémon, las bases secretas, etc., pero sin duda lo que más saltaba a la vista a la hora de ponerse a jugar eran los colores y el apartado gráfico, ya que era la primera vez que un juego de Pokémon lucía tan bien. Más tarde llegó la cuarta generación, en exclusiva para nuestra Nintendo DS, en un intento por aprovechar la capacidad gráfica de la consola. El juego no llegó en 3D, sino más bien en un 2.5D, ya que los combates seguían siendo en 2 dimensiones, pero el punto de vista de la cámara principal pasaba a estar algo más inclinado para poder apreciar mejor los escenarios en 3D. También nació el GTS o Global Trade Station, una función que nos permitía cambiar Pokémon vía Wi-Fi con personas de cualquier parte del mundo. Hubiera sido una tontería poder intercambiar y no pelear, así que también se incluyó un sistema para poder pelear vía Wi-Fi con gente aleatoria. También tuvimos de vuelta el ciclo día-noche, esta vez con un transcurso entre uno y otro más suavizado, ya que ahora también podíamos disfrutar de amaneceres y atardeceres. Y como era de esperar, se intentó aprovechar al máximo el uso de la pantalla táctil. Toda acción de cambiar de Pokémon, elegir ataques, utilizar la mochila, etc. se podía hacer o bien de manera manual con los botones de siempre o bien a golpe de stylus en la pantalla táctil. Esta generación también tuvo sus cambios menores, como la aparición del subsuelo de Sinnoh, concursos muy diferentes a los de tercera generación, etc., pero sin duda el cambio más importante de cuarta generación fue el potenciar tantísimo el apartado social de la franquicia y el facilitar que se pudiera conectar con otras personas para mejorar nuestras estrategias como entrenadores o completar la Pokédex gracias a los intercambios, y todo desde el sillón de nuestra casa. Y llegamos a la quinta generación, la actual hasta el día de hoy, también para Nintendo DS, pero cargadita de novedades. Para empezar hay una mejoría gráfica bastante notable y es que el recorrido por el mapeado, es decir, por pueblos y ciudades, pasa a ser en 3D. En determinados momentos la cámara cambia automáticamente de posición para seguir nuestro movimiento de forma muy intuitiva. Se introducen los combates triples para enfrentar hasta 3 Pokémon al mismo tiempo, así como una variante de estos llamado combate rotatorio con una mecánica un tanto diferente. La historia principal abandona un poco el cliché de anteriores generaciones y pasa a ser, aunque en su línea, una historia mucho más adulta y con un trasfondo más maduro.
Ahora, durante los combates, los Pokémon están en un movimiento constante mientras esperan recibir órdenes, lo que puede parecer un cambio menor, pero sin duda aportan mucho dinamismo y vivacidad a la batalla. Y como en todas las generaciones, nuevos Pokémon, nuevos objetos, nuevas habilidades, etc. Como veis, todas las generaciones han aportado su granito de arena y sus cambios importantes han ido perdurando con el paso del tiempo, es decir, las nuevas generaciones han introducido novedades a la vez que han conservado las características importantes de las anteriores. Así que ahora toca dar un paso más allá y toca recibir con los brazos abiertos a nuestra sexta generación de Pokémon, en exclusiva para Nintendo 3DS. Bueno, vamos a hablar un poquito de las novedades que nos trae esta nueva generación, que no son pocas, la verdad. Lo primero que salta a la vista es que, por fin, nos encontramos ante una generación completamente en 3 dimensiones. Escenarios, rutas, ciudades y hasta las batallas lucen con un precioso cel shading que le sienta de maravilla. Personalmente era uno de los cambios que más me asustaba, ya que acostumbrado a jugar desde pequeño a todas las generaciones de Pokémon sin faltar a ninguna, ya estaba más que acostumbrado a sus gráficos y su cámara y no sabía qué tal le iba a sentar un cambio gráfico tan brusco. Sin embargo, el salto a las 3 dimensiones era algo que muchísimos fans llevaban tiempo demandando y la verdad es que, a mi parecer, han dado ese salto de una manera muy segura y satisfactoria. El movimiento por los escenarios es fluidísimo y en las batallas podemos disfrutar de unos ataques alucinantes que son toda una delicia con el 3D activo. Pero como todo en esta vida nada es perfecto y ya que comento lo del 3D aprovecho para mencionar un par de puntos negativos que personalmente no me han gustado nada. El primero es que el 3D solo se puede activar en ciertos momentos como las batallas, evoluciones y alguna que otra cinemática, y no es que esto sea un punto tan negativo, pero desde luego por pedir nos hubiera gustado que el 3D se pudiera activar siempre que queramos. De todas formas sigue siendo activable en los momentos de mayor despliegue gráfico que son, como ya digo, las batallas y alguna cinemática puntual, así que tampoco podemos quejarnos. Otra cosa que no me ha gustado mucho es que al llegar a Ciudad Luminalia la cámara se vuelve un poco loca, ya veréis, si habéis jugado a blanco y negro, si no, no importa, lo he mencionado antes al hablar de quinta generación, recordaréis que la cámara en ciertos momentos va por libre, sobre todo al llegar a metrópolis grandes o al atravesar algún puente. En X y Y esto sucede ya desde bien al principio, nada más abandonar Pueblo Boceto vemos como la cámara cambia de posición y bueno, no es que moleste en ese preciso instante, pero al llegar a Luminalia, madre de Dios. También es cierto que depende del control, de si estamos utilizando la cruceta o el stick, y es que desde el principio del juego podemos controlar a nuestro personaje tanto con la cruceta como con el stick, pero a partir de cierto punto del juego, el stick pasará a ser utilizado solo para utilizar los patines. ¡Sí, hay patines! La verdad es que al principio se hace un poco raro, en pueblos pequeñitos es difícil controlar los patines, pero se acostumbra uno enseguida y la verdad es que es súper cómodo. Si utilizamos la cruceta tenemos los 4 movimientos básicos, además de poder movernos por fin en diagonal, algo que jamás creí que vería en un juego de Pokémon, así que son en total 8 direcciones en las que nos podemos mover, pero en el instante en que nos pongamos los patines el movimiento pasa a ser completamente libre, como si no existiera la cuadrícula del suelo. ¿Y por qué os digo todo esto? Pues porque en Ciudad Luminalia controlar a nuestro personaje con la cruceta es un caos, os vais a volver locos con la cámara porque no es nada intuitiva. Sin embargo, yendo en patines la cosa cambia una barbaridad y la cámara nos acompaña en todo momento desde una perspectiva cómoda más no poder. Fenomenal, sin duda, el poder cambiar de movimiento libre a movimiento clásico en cualquier momento, puntazo a favor del juego. Y os estaba hablando, si recordáis, del apartado gráfico, de algunos puntos negativos, entre comillas, que no me han gustado mucho. El tema de la cámara y de que el 3D no esté siempre disponible ya los he comentado y dentro de lo que cabe no son tan malos para nada, pero este del que os voy a hablar sí que no me ha hecho ni pizca de gracia y es que hay ciertos momentos durante las batallas en los que la acción se ralentiza bastante. Al principio alguna gente se quejó de esto solo con el 3D activado, pero yo he llegado a notarlo incluso sin el 3D y solo en cierto momento. Fijaos cuando en la pantalla superior se vea la cara de ambos Pokémon, del nuestro y del rival, separados entre sí por una línea blanca en diagonal. Tampoco es que sea una ralentización descabellada, pero se nota, sin duda se nota, y espero que sea algo que se pueda pulir con algún futuro parche o algo similar. De todas formas, una vez seleccionemos acción, esto desaparece y el combate vuelve a su fluidez natural, pero una vez sabes que eso está ahí, es un poco inevitable fijarse, así que como digo, esperemos que se pueda corregir. Como sea, vamos a continuar porque realmente ese es el único punto negativo o el peor que he podido encontrar y como veis no es para tanto, así que vamos a hablar de otras de las tantas novedades del juego. Nuevo tipo, esto es algo que se sabe desde hace bastante tiempo, pero como siempre, para rezagados, nuevo tipo Hada. ¿Por qué un nuevo tipo a estas alturas si no se incluyen nuevos tipos desde segunda generación? Pues para bajar un poco los humos al tipo dragón que estaban cogiendo demasiada fuerza y empezaban a ser un poco imparables, la verdad. El nuevo tipo Hada es fuerte frente a lucha, dragón y siniestro, pero poco eficaz frente a fuego, veneno y acero. Y ya que menciono al acero, que sepáis que a partir de ahora este pierde su resistencia frente a los tipos fantasma y siniestro, es otra de las novedades de esta sexta generación. Además hay nuevos movimientos que son muy efectivos contra tipos que no tendría por qué, como por ejemplo un ataque de tipo hielo que es muy eficaz frente al tipo agua. Y como no quiero desvelaros más porque hay cosas que es mejor descubrir por uno mismo, pasamos a más novedades. Nuevos tipos de batalla. Tenemos por una parte la batalla múltiple o batalla horda en la que nos enfrentaremos a 5 Pokémon al mismo tiempo.
Las primeras pueden resultar muy sencillas si conocemos algún movimiento que afecte a todo el campo, como chispazo o terremoto, pero de no ser así, las cosas se pueden poner feas, así que ojito. La verdad es que es una novedad interesante y que cuaja fenomenalmente bien, ya que en cierto modo es un poco absurdo, entre comillas, que al andar por hierba alta solo nos ataque un Pokémon solitario, cuando la gran mayoría de ellos viven en manadas, así que ahora ya no hay excusa que valga para enfrentarnos a varios de ellos al mismo tiempo. También tenemos las nuevas batallas aéreas en las que se enfrentarán dos Pokémon que puedan participar en ellas, es decir, Pokémon voladores o con la habilidad levitación. El concepto es sencillo, se trata de Pokémon que se puedan mantener en el aire por sí solos y la verdad es que este tipo de batalla es súper vistosa y bastante épica, la verdad. Son batallas opcionales ya que solo nos las propondrán entrenadores que se encuentren cerca de acantilados, por poner un ejemplo, por lo que si no llevamos ningún Pokémon que pueda participar en ella nos quedaremos con las ganas. Continuamos con otra de las novedades que más ha dado de qué hablar y no es otra que la de las mega evoluciones. Algunos Pokémon tendrán acceso a una forma final alternativa, por así decirlo, y pasarán a ser, en algunos casos, Pokémon prácticamente nuevos, ya que se modificarán sus habilidades, estadísticas e incluso su combinación de tipos. Para llevar a cabo la mega evolución será necesario poseer la piedra requerida para ello, cada Pokémon tiene la suya propia, además de un objeto clave llamado Mega Aro y solo será posible utilizarla durante los combates. Además, sabed que todo el tema de la mega evolución tiene su importancia en el desarrollo de la historia principal y hasta aquí puedo leer. A partir de ahora hay una nueva manera de conectar con nuestros amigos y con gente de todo el mundo y es gracias al llamado PSS o Player Search System. Aquí se engloba todo, intercambios, batallas wifi, en red local, por Street Pass, etc. Es la herramienta social del juego, por así decirlo, y la verdad es que resulta súper cómodo llevarlo siempre encima ya que accedemos a él desde la pantalla táctil en cualquier momento, excepto en combates naturalmente. Así que ya no será necesario tener que acudir al centro Pokémon y acceder a la planta superior para realizar intercambios o peleas, entre otras cosas porque el centro Pokémon ya no tiene planta superior. Vuelve a ser muy sencillito, en él podemos encontrar a la enfermera de turno que cura nuestro equipo completamente gratis, como siempre, la tienda en la parte derecha que irá cambiando sus objetos a la venta a medida que vayamos consiguiendo medallas de gimnasio y por último en la parte izquierda tenemos un probador. ¿Que para qué? Pues para personalizar a nuestro personaje, claro está. Y es que sí, en Pokémon X y Y podemos modificar la apariencia de nuestro personaje a nuestro antojo. Camisetas, pantalones, zapatillas, gorras, gafas, hay un montón de variedad entre la que elegir, incluyendo corte y color de pelo y hasta color de ojos. Así que ahora lo tenéis muy fácil para convertir a vuestro personaje en alguien prácticamente único y bien diferenciado del resto mientras recorre la región de Kalos. Y hablando de Kalos, este es otro apartado que hay que tener muy en cuenta y es que nos encontramos frente a un mapeado gigantesco. Posiblemente se trate de una de las mayores regiones que nos hemos encontrado en el universo Pokémon. Recorrer todas sus rutas, explorar cada rincón y desvelar todos sus secretos os va a llevar horas y horas de juego, os lo aseguro. Y como todas estas, hay otras tantas novedades de las que no os quiero hablar porque es mejor descubrirlas por uno mismo, como el Poké Recreo o el Super Entrenamiento, y digo que es mejor descubrirlas por uno mismo porque, sea Pokémon X o sea Pokémon Y, se trata de un juego que no puede faltar en vuestra colección. Como he dicho antes, cada nueva generación aporta sus cosas nuevas y presenta novedades, cada una a su altura, pero lo de esta sexta generación os aseguro que no tiene nombre. Podéis ver 1000 vídeos, leer 1000 reanálisis o disfrutar de 1000 reviews diferentes, pero os aseguro que nada de eso va a servir de nada porque una vez tengáis el juego en vuestras manos, os vais a olvidar de todo lo que habéis leído o visto y vais a disfrutar como enanos. Siempre recibimos una nueva generación de Pokémon con los brazos abiertos y con mucha ilusión, pero en este caso vamos un paso más allá para encontrarnos con una de las generaciones que más novedades ha implementado y que tan buen sabor de boca nos deja. Se convierte automáticamente en uno de esos juegos que echamos en falta al no estar jugando, que hace que estemos deseando llegar a casa para continuar con él. Visualmente enamora desde el primer instante, el acabado 3D le sienta de maravilla, pero a esto además le acompaña una banda sonora a la altura de cada circunstancia y sobre todo en las frenéticas batallas que nos encontramos. Y todo esto en conjunto, con el 3D activado, nos sumerge de lleno en el universo Pokémon y hace que seamos capaces de apreciar las batallas como jamás antes se había podido hacer. En definitiva, era muy difícil que una nueva generación nos decepcionase, pero lejos de tratarse de un juego hecho deprisa y corriendo, salta a la vista desde el primer instante la calidad que rebosa Pokémon X e Y. Se nota que hay muchísima ambición detrás del juego, hay detalles cuidados al milímetro y también muchos guiños que los más nostálgicos sabrán apreciar enseguida. Así pues, Pokémon X e Y ha llegado para engrosar el ya de por sí fabuloso catálogo de Nintendo 3DS y para convertirse en uno de sus pilares básicos. Es perfecto tanto para los más veteranos como para los que quieren iniciarse en la saga y nos garantiza horas y horas de diversión como solo la saga Pokémon sabe proporcionarnos. Así que si no os habéis hecho ya con él, estáis tardando en cerrar este vídeo y salir pitando a por vuestra copia. Y yo me despido aquí, que todavía estoy explorando el mapa a tope, y no es broma. Like y favorito si os ha gustado el vídeo, suscribíos cagando leche si no lo estáis, comentádselo a vuestros amigos, y como siempre 1000 gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.